Hola, buenas. Me llamo Jorge Martínez Foronda y soy estudiante de cuarto curso de la carrera de grado de Ingeniería Informática en la UNED. Y en este vídeo, este mini vídeo docente, que corresponde al tema 10 de problemas intratables de la asignatura de complejidad y computabilidad, voy a demostrar la veracidad o falsedad de una afirmación que el equipo docente de la asignatura nos ha planteado como práctica. La veracidad que tenemos que comprobar o refutar, el problema a resolver, es el siguiente. Se nos plantea que si la clase P fuera igual a la clase NP, entonces la clase coNP, o sea, los complementarios de la clase NP, será igual a la clase NP. Tenemos que demostrar si esta afirmación es verdadera o es falsa. Antes de entrar de lleno en la demostración que nos lleva, quería presentar antes una serie de definiciones o conceptos que nos van a ayudar a entender mejor el desarrollo de esta demostración. Así, en un primer lugar, me gustaría definir qué es lo que se conoce por un problema intratable. Bien, pues un problema se dice que es intratable si este no puede ser resuelto por algún algoritmo eficiente, de manera eficiente y en un tiempo polinómico, o sea, del tipo, por ejemplo, de n elevado a k, siendo n la longitud de entrada del problema. Como veremos más adelante, esta longitud n es la entrada que se va a producir sobre una máquina de Turing. Asimismo, un problema puede ser intratable por distintos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, es que requiera, por ejemplo, una respuesta de tipo de longitud exponencial. Es decir, del tipo, por ejemplo, 2mk siendo k una constante que de número entera que va a ser valor mayor que cero. También se dice que un problema es intratable cuando el problema, por ejemplo, es indecidible, de manera que no puede ser resuelto por un algoritmo en una computadora. Y también se dice que puede ser decidible, pero que no se conocen algoritmos polinomiales, o sea, que tengan un coste polinómico, que lo resuelvan. Pueden ser algoritmos que son con un coste exponencial, que tenemos que tener en cuenta que el coste exponencial es mayor que el polinómico. Otros dos conceptos que me gustaría definir, que son conceptos básicos de la teoría de la tratabilidad, son las clases P y la clase NP. La clase P se dice que de aquella que es la que consiste en aquellos que es un conjunto de problemas que son solucionables en un tiempo polinómico mediante una máquina de Turing determinista. Y la clase NP, asimismo, también es un conjunto de problemas que son solucionables en un tiempo polinómico también, pero por una máquina de Turing no determinista. Bueno, más adelante veremos la relación que hay entre ambos, entre las clases P y la clase NP. Finalmente, también me gustaría comentar qué es la clase con EP, dado que también forma parte del enunciado del problema. Pues se dice que la clase con EP no es ni más ni menos que el conjunto de problemas o de lenguajes que son complementarios a la clase NP. También, por supuesto, más adelante veremos la relación que hay entre esta clase con estas dos. Todas estas clases las trataremos después como si fueran conjuntos. Entonces veremos como la intersección entre distintas clases, una es la pertenencia de unas clases a otras clases, y con ello al final podremos llegar a identificar si el enunciado de la pregunta que nos plantea el equipo docente es verdadera o es falso. De esta manera se pueden obtener las siguientes relaciones entre las clases. También están identificadas como si fueran conjunto de lenguajes o de problemas. Así, podemos establecer que el conjunto de problemas P pertenecen
o están incluidos dentro de los de NP, debido a que toda máquina de Turing determinista es a su vez una máquina de Turing no determinista. De manera que si lo estamos tratando como si fueran conjuntos, podríamos decir que P es un subconjunto del conjunto mayor NP. Podríamos tener aquí conjunto NP y tendríamos aquí el conjunto P. También podemos afirmar que hay una serie de problemas, llamémosle A, que pertenecen a la clase NP y a su vez esos mismos problemas pertenecen a su clase complementaria, es decir, a la clase CoNP. Esto si lo representamos igualmente como conjuntos, pues podríamos representar aquí ambas clases, la clase P y la clase sus complementarios, la clase CoNP, y este conjunto de problemas A está situado en esta zona. Un ejemplo de ese tipo de problemas puede ser pues las que responden a la pregunta de si el grafo es conexo. Sería un problema del tipo NP y su complementario sería la respuesta al problema de si el grafo es disconexo. Bien, otra afirmación que es importante conocer y es crucial en el desarrollo de la pregunta es que, por definición, se sabe que el conjunto P es cerrado con respecto a la complementación. Es decir, podemos afirmar que el conjunto P es igual a su complementario. ¿Esto por qué es así? Esto es porque una máquina de Turing o la máquina de Turing que responde a un problema en un tiempo polinomial se detiene tanto con la respuesta sí como con la respuesta no. Finalmente, podemos afirmar también que la clase P pertenece a la clase CoNP, teniendo en cuenta que si bien P pertenece a la clase NP, podemos decir que sus complementarios tienen también una relación de pertenencia, es decir, que el complementario de P pertenece a la clase de los complementarios de NP. Y como hemos podido ver por esta igualdad, o sea que el conjunto P es cerrado con respecto a la complementación, podemos decir aquí que P pertenece a la clase CoNP. Si esto igualmente de nuevo lo hacemos una representación de conjuntos, finalmente podemos tener la siguiente relación entre las tres clases. Tendremos por un lado la clase NP, su complementaria, la clase CoNP, y en esta zona de intersección tendríamos el conjunto P, ya que, como hemos demostrado, pues pertenece tanto a CoNP como a NP. A partir de este momento, con todas las definiciones que hemos estado viendo y las relaciones entre las clases, digamos que estamos ya en disposición de abordar el enunciado y la resolución final del problema. Así, si tenemos en cuenta todo lo expuesto hasta el momento, podemos comprobar la veracidad o falsedad de la afirmación del problema que nos está planteando el equipo docente. Es decir, si la clase P y NP son iguales, entonces las clases CoNP y NP son iguales. De esta manera, si vamos recopilando todo lo que teníamos que decíamos que la clase P es igual a la clase NP. También hemos comprobado que como la clase NP es el conjunto P, mejor dicho, es cerrado con respecto a la complementación, pues los conjuntos P y su complementario son iguales. De esta manera también, si seguimos con desarrollo matemático, de aquí podríamos obtener que si las clases P y NP son iguales, tienen una relación de pertenencia, podríamos afirmar también que sus complementarios tienen también esa relación de pertenencia, que la clase CoP es igual a CoNP. Si utilizamos la propiedad del, como hemos comentado, de que el conjunto P es cerrado con respecto a la complementación y lo aplicamos en esta igualdad, podríamos decir que el conjunto P es igual al conjunto CoNP. Como en el enunciado del problema nos estaba diciendo el equipo docente que el conjunto P era igual al conjunto NP, si esta igualdad la llevamos a esta ecuación, finalmente podemos
tener la expresión de que la clase NP es igual a la clase CoNP, que es lo que tendríamos que demostrar desde un principio. De esta manera podemos afirmar que si la clase P es igual a la clase NP, entonces la clase CoNP es igual a NP. De esta forma podemos decir que la respuesta a el problema que nos planteaban es verdadero.